Muy buenas noches, bienvenidos a Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México. Esta noche, como todas las noches de lunes, tengo el gusto o el disgusto, ya no lo sé, de que me acompañe Antonio, la bestia Vargas. Cerrar. No, pues no salió Magallanes. Ya, bueno, ya estoy echando... ¿Qué pasó? Bueno, Magallanes, estoy muy contento de estar contigo en este programa porque además tendremos a un coach de básquetbol, a Sergio Díaz. No digas a un coach, no es un coach, es el coach. Es el coach. No, le he regado en el nombre, Es que es para darle emoción para el rato. Bueno, al rato van a conocer a nuestro entrevistado. Por lo pronto, si quieres, ya empezamos a hablar. Lo estoy haciendo a propósito. ¿Ya? Es que ahí está el coach. Ya, sí, cierto. No, casi no se ve. Casi no se ve. Sí, ahorita que lo vean. Bueno, vamos a comenzar hablando de lo que sucedió este fin de semana en la Ciudad de México. Si te parece, Toño, pues se llevó a cabo la carrera G15K. Participaron en ella más de 8,000 personas. Es una de las carreras más, digamos, que le gusta más a la gente, a la comunidad runner de la Ciudad de México. Primero, porque ya está muy cerca del maratón. Segundo, por la distancia, que es una distancia, no es muy corta, tampoco es una tirada larga, que sirve perfectamente para poco menos de 2 meses que faltan para correr el maratón. Sirve muy bien para el entrenamiento, para la gran carrera de la capital del país. Y también por lo pletórico de su ruta, hay que decirlo. Si bien es cierto que se corrió sobre el Paseo de la Reforma, que todos dicen, ¡ay, se corren todas! Sí es cierto, pero esta se corrió primero, aparte del Paseo de la Reforma, Chivatito y esto, también hubo el tramo del bosque de Chapultepec, pasamos por el Zope, por el lago de Chapultepec, y lo más importante, y que es lo que más parece que le gusta a todos los participantes de esta carrera, y me encantó a mí, es que asciendes al castillo de Chapultepec. Está bien pesado, Toño, porque justo es el último kilómetro de la ruta de 15 kilómetros. O sea, cuando tú empiezas a tomar ya el ascenso hacia el castillo, ya traes 14 kilómetros. Es donde viene la fortaleza mental. Está padrísimo mucho, porque para el entrenamiento de fortaleza te ayuda muchísimo. Y pues también es pletórico, porque la vista no tienes idea a esa hora del día. En domingo, nada contaminado, ¿no? Se ve preciosa la Ciudad de México a esa hora del día, así que muy bien organizada la carrera G15K, pues ya a la vuelta de la esquina del maratón de la Ciudad de México. Y también hubo un evento muy importante que se llevó a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Sí, también, por supuesto, porque bueno, esta fue la primera edición del Gran Prix Internacional en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Concluyó sobre todo con una maratónica jornada que se sobrepuso a la adversidad del clima, con más de 150 pilotos en pista, 23 de ellos extranjeros que definieron los boletos al Mundial de su respectiva categoría. En la categoría Rotax DD2, Javier González y Senior y Carlos Medina en Master, además de Matthews Morgato en Rotax Junior, se consagraron como Champions of Champions para ganarse el derecho de representar a México en el próximo Campeonato Mundial Rotax 2017, programado del 4 al 11 de noviembre próximos en Portugal. Asimismo, en las divisiones también infantiles, Ian Aguilera se destacó como una de las figuras y promesas a seguir tras el fin de semana, y en las categorías estelares GP1 y GP4, los italianos Paolo De Conto, campeón mundial del karting, y Gianpiero Cavaciuti también brillaron en esta competencia. El italiano. ¿Lo dije mal? Es que no se habla de Italia. No, yo tampoco, pero lo dijiste bien. Lo dije bien. Está perfecto. Te ha ayudado algo comer tanta pasta. Tanta pizza. Y bueno, vamos a hablar de los Diablos Rojos del México, porque completó la barrida sobre los Guerreros de Oaxaca al ganar por pizarra de 4-2 el tercer duelo de esta serie en el estadio Fray Nano. Los Pingos fabricaron un racimo de 2 anotaciones en el quinto asalto y le agregaron rayitas solitarias en las tandas 2 y 8 para superar a la tribu bélica por limpia. Octavio Acosta se apuntó a la victoria al llegar a las 10 victorias, a los 10 triunfos en esta campaña 2017 de la Liga Mexicana de Béisbol, con la ayuda en el rescate de Natanael Santiago, y perdió por los oaxaqueños Irving Delgado. Veíamos imágenes ahí de que el lanzador de la primera bola ayer en Parque Fraiano fue el cantante Yair, que ya no sé, ex académico, ya no sé si es de Azteca, de Televisa, de dónde. Esos son playback, puro playback, Maga, ¿no? Esos no son cantantes. Pero ahí estuvo el cantante Yair lanzando la primera bola.
Sí, y que está en la posición número 5 de la zona norte, Diablos Rojos de México, del sur, Oaxaca, en la misma posición. Bueno, y en su primera participación en la selección mexicana de fútbol americano femenil, sí, las que estaban pidiendo lana para ir allá, consiguió valiosa presea de bronce en el mundial de esta disciplina que se llevó a cabo en Canadá. Este equipo mexicano derrotó a su similar de Gran Bretaña con marcador de 19-8, con esto llevándose ese tercer lugar de este certamen que se realiza también por tercera vez. Las mexicanas perdieron un partido contra Estados Unidos, después vencieron a Australia 31-10 y gracias a esto pudieron buscar esa medalla que obtuvieron. Bien por estas chicas que ellas mismas fueron un equipo para buscar incentivos económicos. Mira, eran 100,000 pesos. Yo me quedo con todo el esfuerzo que hicieron, claro, ¿no? de conseguir el dinero ante la falta de apoyo de las autoridades, con la conferencia de prensa, que no se quedaron calladas como si hacen muchos atletas. Sí, primero hicieron presión vía redes sociales, después hicieron una conferencia de prensa, después abrieron uno de estos fondeos para que la gente donara y poder recolectar lo que necesitaban para irse. Todo ese esfuerzo yo lo aplaudo. El esfuerzo también realizado en la cancha, lo aplaudo. Lo que yo nunca voy a estar de acuerdo con los mundiales de fútbol americano, y lo digo abiertamente, no tiene que ver con la cuestión de género, porque también sucede en el tema del mundial varonil, es con el sistema de competencia. No puede ser posible que ganas un partido, pierdes un partido, ganas otro partido y eres tercer lugar de la competencia, ganas medalla de bronce. No quiero demeritar el hecho, la hazaña conseguida por las mexicanas, pero con la selección varonil pasó lo mismo, ¿no? No se puede, no pasó lo no mismo. Hay un verdadero parámetro. Pierdes dos partidos, ganas uno y de pronto por un sistema rarísimo que pocos entienden, solo los que son muy amantes de este deporte, ahí un cruce de cosas muy raras, pues resulta que te da la oportunidad de aparecer en tercer lugar. Aplaudo el esfuerzo de las muchachas por irse, mostraron tesón, mostraron que si se presiona y que si alza la voz se pueden conseguir resultados, demostraron también buenas cosas en la cancha, pero de eso a celebrar con bombo, platillo, cohetes y demás. Un tercer lugar a nivel mundial no es la realidad del fútbol americano femenil mexicano. No somos el tercer mejor país del mundo. Sí, muy lejos. Hay que dejarlo claro, pero eso sí, el mensaje que bien dices, Magallán, que cuando los deportistas se ponen a jugar con las redes sociales, pueden hacer maravillas, llaman muchísimo la atención. Y bueno, también, Magallán, esa te toca a ti, el básquetbol. Y es que el básquetbol es el segundo deporte, según estadísticas, más practicado alrededor del mundo. Y prueba de ello es que se realiza en Italia, en estos días, el Campeonato Mundial de Maxi Baloncesto, que reúne las categorías de 35 años en adelante. México estará representado por 2 equipos en el 14º campeonato de esta especialidad, donde asisten más de 280 conjuntos de varios países. En este mundial participan equipos femeninos en las categorías de 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 y 65 años y más, aunque usted no lo crea, así como masculinos de 35 a 75 años y más. Y hay representaciones de países como Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estonia, Finlandia, Alemania, Letonia, Lituania, Ucrania, Uruguay y otros tantos más. Es un mundial para equipos de baloncesto de veteranos. Cada país tiene la oportunidad de llevar a varios representantes, como pasa con México. Es un torneo para veteranos, por eso nuestro floor manager Memito estuvo muy cerca de ser seleccionado nacional, pero sus labores aquí en Capital 21 se lo impidieron. Iba a jugar en la sub-80 Memito, pero no pudo viajar. Y ahora sí vamos a saludar a nuestro invitado de esta noche, Ramón Díaz, que es coach de básquetbol. Estás en la academia, en este proyecto de la CONADE, de las autoridades mexicanas, que está impulsando y sobre todo buscando prospectos, buenos basquetbolistas mexicanos para el futuro. Hola Ricardo, hola Antonio. Platícanos un poco de qué trata este proyecto. Nada, lo primero agradeceros por invitarme, estoy encantado por estar aquí con vosotros y compartir un ratito de básquet. Ya te había dicho Sergio, perdón, me confundí por Valdeolmillos, perdón. Nada. Sergio Valdeolmillos no está aquí, pero bueno, lo tenemos presente. Cuéntanos, Ramón, de este proyecto de la academia. Mira, el proyecto de la academia surgió un poco después de terminar el proceso con la selección mexicana en 2015, después del éxito que tuvimos en el preolímpico, donde fuimos capaces, de crear esa masa social que quería venir a ver el baloncesto en México. Descubrimos de que realmente el baloncesto en México es muy importante para la sociedad y que realmente tiene un montón de seguidores. Entonces creamos un proyecto, le presentamos un proyecto a la CONADE, que la verdad para Alfredo Castillo le encantó cuando lo vio y cuando realmente
vio que queríamos hacer con estos jóvenes jugadores. Y es muy sencillo, era buscar a los jugadores con más talento del país. No los mejores de momento, sino los más talentosos para intentar en un proceso de 3-4 años crear ese cambio generacional que sean el futuro del baloncesto mexicano. Es irlos llevando precisamente, ubicar, digamos, al diamante e irlo puliendo en un proceso de varios años, ¿no? Totalmente de acuerdo, es eso exactamente. Creemos que para buscar o para llegar a encontrar a ese jugador tenemos que unir bastantes cosas. Una es el talento natural del jugador, por supuesto en el básquet es muy importante el talento físico, y hay una cosa muy importante que yo siempre digo aquí en México, y es el planificar el trabajo de ese jugador y no pensar a corto plazo, porque es muy difícil tener esa varita mágica que creemos que tenemos todos, pero no. El trabajo del día a día y el trabajo bien planificado es el que da resultados en un futuro. Ramón, antes, porque la gente a lo mejor que no sabe básquetbol demasiado, pues Ramón también es el Pepe Grillo de Sergio Balonillos en la selección, en los llamados 12 guerreros, la selección mayor de básquetbol. Por eso habla de este proyecto que de la mano de Sergio le presentaron a la CONADE. ¿Le quieres preguntar algo, Toño? Sí, venga, dentro de lo que me mencionabas, esta planificación que necesita, por supuesto, México, al día de hoy la selección mexicana, bueno, dice son 15 jugadores los que de su academia están dentro de la selección de básquetbol. No, nosotros tenemos 37 jugadores 37 ahora mismo jugadores en la academia. De estos jugadores que estamos desarrollando, uno de los objetivos en la parte deportiva era intentar meter al máximo número de ellos, no solo en la selección mayor en un futuro, sino ahora en el proceso de 14, 15, 16 años e introduciéndolo en las selecciones menores. A día de hoy ya empieza a haber jugadores que están dentro de esos procesos de selección y esperemos, como bien he dicho antes, que en un medio largo plazo haya alguno de ellos que realmente llegue a la selección mayor y ese será el verdadero éxito de este proyecto. Y tienen mucho fogueo también, van al extranjero, hay pues la oportunidad, ¿la han tenido? Sí que hemos tenido la oportunidad, aparte fue algo muy grande para ellos, porque fue el darse cuenta de que fuera de México también hay otro tipo de básquetbol, hay otro tipo de jugadores más desarrollados que ellos. Entonces no solo nos sirvió para competir y desarrollar en ese momento, sino para hacer cambiar un poco la mentalidad de este jugador mexicano y darse de cuenta de que fuera de México hay otras muchas cosas, hay otro mundo a nivel deportivo. Hay estereotipos, hay etiquetas colgadas en los mexicanos. Y en deportes con el básquetbol esas etiquetas han terminado por ser casi maldiciones. Me refiero, por ejemplo, ¿cómo va a pensar uno en que México puede dar buenos basquetbolistas si no se nos da el tema de la altura? ¿Eso ya es un mito o cómo está eso? Yo creo que es un mito. Está claro que México, por norma general, sí que es verdad que no su prototipo no es de personas altas. Sí, el promedio del mexicano es que unos 70, ¿no? Sí, pero después te vas al norte del país, bueno, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Sonora, y ves jugadores de un tamaño muy alto. Nosotros, de los 37 jugadores que están ahora mismo en la academia, hay más de 15 jugadores por encima de los 2 metros y menores de 17 años. Entonces, a ver si que hay que buscarlo. Esa es la parte importante, ¿no? Precisamente estos programas ayudan a ir a detectarlos, porque a veces los chavos están ahí perdidos en sus comunidades y falta alguien, un visor, precisamente alguien que les dé la mano para traerlos y llevarlos. Totalmente, aparte ese tipo de jugador físico cuando tiene 14, 15 años suele ser un jugador pues no coordinado, donde muchos entrenadores, por no ser bueno con esa edad, pues los vas dejando de lado. Y no, esos son los tipos de jugadores por los que tenemos que apostar en México. La mayor captación, la verdad, catapulta, ¿no? El claro, talento si queremos competir con los mejores del mundo, tenemos que subir el tamaño de nuestros jugadores a nivel internacional. Entonces hay que apostar por ese prototipo de jugador alto, de jugador físico, largo, que realmente con trabajo vamos a convertirlo en un jugador coordinado, en un jugador con capacidades técnicas iguales que a lo mejor llamamos ahora más chaparros. Y ese va a ser el gran éxito para poder competir con las grandes potencias. Pero no hay un chavo, un caso muy sonado apenas hace unas semanas de un chavo de Catepec que fue invitado ahora a la academia de Paul Gasol, si no estoy equivocado. No, ¿cómo está? El chico que habla se llama Gael Bonilla. Ajá. Él está ahora mismo en la Academia de Canarias, en España, y está en la órbita de los grandes clubes de España como el Real Madrid. El caso de la Academia de Pau Gasol es un chico que está con nosotros en la academia, que es Iván Bernal. Él es de Tamaulipas. Y cuando me hablaba ya antes de... Perdón, es Tamaulipas. Es Tamaulipas.
Bueno. No, os decía que Iván. él, después del viaje que hicimos a España, en esta gira que nos fue tan bien, pues ya hubo jugadores que lo han visto y que realmente quieren conocer a estos jugadores mexicanos. Justo que tanto eso es éxito. lo que se busca, ¿no? Precisamente que casos como el de Gael, como el de Iván, se repliquen y Por salgan supuesto, mexicanos además al lo mundo, quiero ¿no? decir aquí públicamente, la Academia CONADE no está creada para nosotros, está creada para México. La intención de esta academia es desarrollar a estos jugadores para que México saque buenos resultados. Oye, y a ver, dentro de ese desarrollo, ¿el plan que ustedes tienen incluye también a las mujeres? Este primer año no lo hemos tenido, a partir de agosto que va a comenzar nuestro segundo año también están incluidos y por supuesto que es igual de importante el desarrollar la parte varonil y femenil. Sí, claro. Lo que no comenzó con femenil porque era un proyecto piloto para ver cuál era la aceptación, para ver cuál era el resultado a corto plazo y después del éxito que hemos tenido, por supuesto que queremos implementarlo con las mujeres. Bueno, Ramón, pues te agradecemos mucho, pero antes de despedirte, por favor, humíllanos un poco. Te tienes que parar de la silla para que la gente más o menos se dé cuenta. Uf, Ve, 2 metros 5. Ve, a ver. Ve, Chuchito. Y es de- Chuchito, a ver, pasa, Chuchito, pasa, ve, Chucho, ve, pasa, Chucho. Ve, Pasa, Chuchito, Chucho. Ven, Chuchito. Y ¿no? que Para que le tú miren. eres de Granada y le vas al Real Madrid. ¿Cómo estás? Mira. Chuchito. Bueno, madridista desde pequeño. Madridista. Dices que el Granada es como el equipo de aquí de México. ¿Cuál? No sé. ¿Cuál? sé, Dilo, no- dilo. no Ya entiendo- lo no quieres entiendo decir. mucho de ¿verdad? fútbol. Decía que del Cruz Muchas Azul, gracias, Ramón. Nada, muchas Gracias. gracias a vosotros. Vamos a Un gusto. una pausa y estamos enseguida de regreso.